Compañeros, buenas tardes. Vamos a iniciar la actividad de hoy. Ya con ustedes, pues, aparte que varios de ustedes estuvieron conmigo, buenas tardes, Cindy, en el semestre pasado, pues, y ya hablamos en un par de clases más o menos sobre el juicio ordinario laboral. Entonces, hoy la dinámica va a ser, compañeros, que vamos a ir haciendo algunos cuestionamientos sobre el juicio ordinario laboral, digamos una especie de preguntas o cuestionamientos, y vamos a ir haciendo los comentarios y preguntándole a ustedes para los que puedan colaborar también con comentar. Y la idea es que tomen nota, compañeros. Ahí toman nota porque prácticamente va a ser algo así como pregunta-respuesta, ¿verdad? Lo del laboratorio que está pendiente lo vamos a dejar para el lunes. El lunes vamos a crear las tareas para todas las secciones, para uniformar eso. Entonces, todavía hay tiempo, compañeros, para el laboratorio que les dejamos el día anterior. Entonces, eso el lunes lo van a subir. El lunes vamos a abrir la tarea para que la puedan subir a Classroom. Entonces, hoy pues vamos a hacer los comentarios de preguntas y respuestas, digamos, compañeros, y como les repito, tomen nota porque igual de los temas que vayamos hablando, pues yo voy a ir tomando nota a efecto de poder en un momento dado incluirlos en el examen, ¿verdad? Bien, siempre estamos hablando del juicio ordinario laboral, ¿verdad? Por ejemplo, una pregunta, digamos, obligada podría ser, compañeros, la vía procesal para dilucidar. Eso vino en algunas de las variantes del examen del primer parcial. La vía procesal para dilucidar el conflicto colectivo de carácter jurídico, ¿verdad? Entonces eso pues ya sabemos, ¿verdad, compañeros? Que la respuesta es juicio ordinario laboral, ¿verdad? El juicio ordinario laboral, a través de esa vía se dilucida el conflicto colectivo de carácter jurídico. Otra pregunta, digamos, también vinculada y necesaria sería, ¿cuándo procede el planteamiento del conflicto colectivo de carácter jurídico? Entonces, la respuesta sería, como lo hemos platicado en otras clases, compañeros, sería incumplimiento de normativa colectiva. ¿Verdad? Eso sería la posible respuesta, digamos, ¿verdad? Estamos hablando de cuándo procede el planteamiento del conflicto colectivo de carácter jurídico, ¿verdad? Entonces, como lo hemos platicado ya en otros momentos, pues procede cuando hay incumplimiento de normativa colectiva, ¿verdad? Luego, también otra posible pregunta también, compañeros, que podemos en un momento dado también plantear en el segundo examen parcial, podría ser, en este caso, la diferencia entre los conflictos jurídicos, conflictos colectivos de carácter jurídico, y de carácter económico social en cuanto a la normativa.
Entonces, repitiendo, compañeros, diferencia entre conflictos colectivos de carácter jurídico y de carácter económico-social en cuanto a la normativa. Entonces, en ese caso, pues diríamos que la respuesta es que en el conflicto de carácter jurídico preexiste normativa. Y en el conflicto colectivo de carácter económico-social se busca crear normativa. Esa sería la respuesta, compañeros. Repitiendo, la respuesta sería que en el conflicto de carácter jurídico preexiste normativa. Y en el conflicto de carácter económico-social se busca crear normativa, es decir, que no existe, ¿va? Se busca crear normativa. Otra pregunta también importante, compañeros, podría ser sobre la naturaleza jurídica del juicio ordinario laboral. Naturaleza jurídica del juicio ordinario laboral, pues ahí la respuesta sería que es un proceso de conocimiento o cognición. Proceso de conocimiento o cognición. Podemos también, compañeros, otra cuestión importante sería la definición, ¿verdad? La definición de juicio ordinario laboral. Les voy a dictar una definición que es la que yo redacté, digamos, ¿verdad? Normalmente yo no me baso en un autor en particular. Entonces yo redacté la definición, anotemos ahí, definición, juicio ordinario laboral, es un proceso de conocimiento iniciado a instancia de parte, iniciado a instancia de parte e impulsado de oficio por el juez o tribunal, predominantemente oral, para la solución de los conflictos laborales, para la solución de los conflictos laborales, de carácter jurídico, conflictos laborales de carácter jurídico y los conflictos de previsión social. Y los conflictos de previsión social.
Otra cuestión, compañeros, es que es importante es la supletoriedad, ¿verdad? Hay que tomar en consideración em, que en el juicio ordinario laboral, cuando hay omisión de procedimiento, entonces se aplica supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil y la Ley del Organismo Judicial. Entonces, más o menos, como estamos haciendo como una especie de preguntas y respuestas, podríamos poner que en el juicio oral, perdón, en el juicio laboral, ordinario laboral, ante la omisión de procedimiento se aplica supletoriamente. Ante la omisión de procedimiento se aplica supletoriamente y entonces la respuesta sería Código Procesal Civil y Mercantil, Código Procesal Civil y Mercantil y Ley del Organismo Judicial. Código Procesal Civil y Mercantil y Ley del Organismo Judicial. Ahora hablemos, compañeros, de algunos principios que se aplican en el juicio ordinario. ¿Alguien se recuerda algunos que pueda comentar, compañeros? ¿Cómo se denomina y en qué consiste? Buenas tardes, licenciado. Sí, buenas tardes, Owen. Pues los principios son el principio de oralidad, de publicidad, de oficiosidad, de concentración, poco formalista o sencillez, de contradicción, celeridad, economía procesal, de lealtad y de preclusión. Ujú. También está el de principio de flexibilidad en la apreciación de la prueba Impresión de la prueba, exactamente. y adquisición de la prueba o comunidad de la prueba. Exactamente. Así es, compañero. Digamos, ahí usted describió la mayor parte de principios. Vamos a anotar algunos ahí, compañeros, para recordarnos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a anotar los más importantes, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los más importantes es la oralidad, ¿verdad, compañeros? El principio de oralidad no podemos hablar de un juicio ordinario laboral si no hablamos de la oralidad, ¿verdad? La oralidad es un principio básico, la oralidad, el principio de oralidad. Eh, este consiste, en pocas palabras, consiste en que las actuaciones se realizan a viva voz, ¿verdad? Las actuaciones se realizan a viva voz. Esa es básicamente describir en qué consiste la oralidad, ¿verdad? Bueno, otro principio que va concatenado con ese principio anterior es el principio de publicidad, ¿verdad? También es importantísimo, por ahí creo que también lo mencionó Owen en el listadito. La publicidad también es importante, ¿verdad? La publicidad consiste en que los actos procesales son públicos. Son públicos por lo que cualquier persona puede acudir a una audiencia, cualquier persona puede acudir a una audiencia de juicio ordinario laboral a observar la administración de la justicia laboral, ¿verdad? A observar la administración de la justicia laboral. Bien,
¿Qué otro principio creen ustedes que es básico, compañeros, y que tiene necesariamente que hablarse cuando hablamos de un juicio ordinario laboral? Ya pusimos 3 que son muy importantes. No, El 2. principio de inmediación, licenciado. La inmediación es importante. Hay uno, pero ese está interesante, compañera. La inmediación lo vamos a... Pero hay otro más importante que la inmediación. El antiformalismo. El antiformalismo también, si puede ser poco formalismo o la sencillez, también es algo elemental, pero ese está buenísimo. Hay otro. El de celeridad. Celeridad, que es la gran utopía, ¿va, compañeros? Es la gran mentira del código, ¿verdad? Que sea rápido y resulta que si un juicio laboral lleva 7, 8, 10 años, no es rápido, ¿va, compañeros? Yo creo que nadie va a decir que un juicio fue rápido si duró 8 años, ¿verdad? Ya hemos tenido en la práctica casos de 8 años, ¿verdad, compañeros? Entonces, por supuesto que 8 años porque se agota una primera instancia en el lugar de trabajo, una segunda instancia en la sala y luego amparo ante la Corte Suprema de Justicia y luego apelación de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? 8 años. De repente habrán algunos de más tiempo todavía, ¿verdad, compañeros? Pero sí, está bien, Samuel, sí, también la celeridad en teoría, ¿verdad? Es uno de los, es quizás el principio más teórico, ¿verdad, compañeros? Que tiene el código, porque es el que menos se cumple en la realidad. Pero sí, interesante. Hay otro, compañeros, hay uno que no hemos dicho. ¿El principio de tutelaridad? La tutelaridad es importante, pero más en el ámbito sustantivo. También en el procesal se observa, pero hay otro. El de acto con impulso procesal de oficio. Ese es interesantísimo, compañeros. Anotémoslo ahí. Principio de oficiosidad. Gracias, Ingrid. Ahí estamos bien. Principio de oficiosidad. Hay que recordar, compañeros, que esto es tan importante porque eso hace que no haya caducidad, ¿verdad?, de la instancia, y hace de que el obligado a darle el impulso al proceso es el juez y no la parte, y eso hace la diferencia entre lo laboral y lo civil, ¿verdad? Porque en lo civil al juez no le corresponde eso, el juez no va a actuar de oficio en lo civil, en lo laboral sí. Entonces el juez civil va a actuar con base en la solicitud de las partes, ¿verdad? El impulso procesal es el impulso, es el principio dispositivo, ¿ya? Entonces, anotemos ahí como oficiosidad, consiste en que al juez le corresponde impulsar el proceso. Consiste en que al juez le corresponde impulsar el proceso, sin que la parte procesal se lo pida, ¿verdad? Es decir, que no hay que estarle rogando al juez, ¿verdad, compañeros? Sino que él tiene la obligación de impulsar el proceso, ¿verdad? Porque es el impulso procesal de oficio. Estoy repitiendo, consiste en que al juez le corresponde impulsar el proceso sin que la parte procesal se lo pida. Bueno, ahora vamos a retomar algunos que ustedes comentaron. Por ejemplo, Betsy mencionó. ¿Cuál mencionó usted, Betsy? Estaba importante ese. Licenciado, mencioné el de tutelaridad, el de antiformalismo. Ese de poco formalista, ¿verdad? Anotemos algo ahí, compañeros, sobre el principio poco formalista o de sencillez, también se llama ese, ¿verdad? Poco formalista o sencillez. Ahora, les voy a explicar algo antes que escribamos algunas cuestiones. Lo dijimos en el semestre pasado, compañeros, pero lo vamos a decir nuevamente. Que el juicio ordinario laboral sea poco formalista o que haya sencillez en las actuaciones procesales, no debe entenderse que sea antitécnico o poco técnico, digamos, o que no hayan cuestiones técnicas dentro del proceso,
¿verdad? O sea, no confundamos eso, ¿verdad? No confundamos que porque es poco formalista, pues entonces como sea y así se va porque es antiformal, no. El código establece todas las situaciones y es poco formalista porque el juez no está como un juez civil calificando el memorial para ver qué le encuentra para rechazarlo. Se rechaza el memorial por, digamos, la solicitud, la petición por X motivo, ¿verdad? Yo me recuerdo hace muchos años en un proceso que llevaba un amigo, le rechazaron una petición que hizo en lo civil, en un juicio sumario. Y el juez decía ahí, se rechaza la petición porque el presentado, ¿verdad? Que la parte que estaba promoviendo eso, dice, el presentado no citó el artículo, no me recuerdo el artículo, pónganmele un artículo. No citó el artículo 493 del Código Procesal Civil y Mercantil. Notifíquese, ¿verdad? Entonces, imagínense, esa fue la razón del juez, ¿verdad? Que solo porque no citó el artículo, imagínense. Entonces, exageradamente formalista. Y tenía, digamos que, por un lado tenía la razón, porque sí, ese artículo era un artículo muy importante para la petición que estaba haciendo el colega. Pero por otro lado, parece exagerado, porque si yo como abogado, como parte procesal, estoy planteando alguna situación, yo la planteo porque está en la ley me está facultando para plantearla. Y el juez hay que recordar que conoce el derecho, ¿verdad? Entonces yo no tengo por qué explicarle al juez el derecho o estarle poniendo todos los fundamentos, porque él es también un letrado, es un conocedor del derecho. Pero bueno, a él esa era la razón, compañero, ¿verdad? Me dio risa, ¿verdad? Ver la resolución donde decía se rechaza el memorial o la petición, algo así, porque el presentado no señala el artículo X del Código Procesal Civil y Mercantil. Eso jamás va a pasar en lo laboral. ¿Por qué? Porque es poco formalista. O sea, no necesariamente tenemos que estar citando artículos, ¿verdad? Porque si no, de nada serviría tener un código procesal, un código de trabajo que regula el juicio ordinario. Entonces hubiera sido más fácil decir, bueno, el juicio ordinario, con un artículo del Código de Trabajo se podía decir, el juicio ordinario va a ser igual o se va a aplicar el que establece el Código Procesal Civil y Mercantil, punto. Un par de líneas y ya no hubiera nada procesal en el Código de Trabajo, ¿verdad? Nos remitiría todo lo que regula el Código Procesal Civil y Mercantil en materia del juicio ordinario. Y eso no es así. Por eso está regulado, ¿verdad? Entonces, claro, en la práctica, lamentablemente, una de las debilidades, digamos, más importantes que adolece nuestro Código de Trabajo es que dado que ya tiene muchos años de haber sido emitido y que no han habido reformas, digamos, sustanciales en el ámbito procesal, pues lamentablemente hay muchas figuras procesales que no están. Hay muchas lagunas en el ámbito del juicio ordinario laboral, en el Código de Trabajo. Entonces, esas lagunas, pues, se han ido llenando en la práctica tribunalicia a través de criterios jurisdiccionales emitidos por los tribunales de trabajo y las salas de trabajo, los juzgados de trabajo de primera instancia y las salas han emitido estos criterios jurisdiccionales. Y también, pues, la Corte de Constitucionalidad ha emitido criterios jurisprudenciales en materia procesal del trabajo. Entonces, prácticamente nosotros para ventilar este tipo de juicios, observamos el Código de Trabajo. Si no está ahí, vamos al procesal civil y mercantil o a la ley del organismo judicial, vamos a los criterios jurisdiccionales y a los criterios jurisprudenciales sobre ese tipo de procesos, ¿verdad? Entonces, y pues como lo hemos dicho en otras oportunidades también, compañeros, es poco formalista. Entonces, un apartado que no es necesario es el fundamento de derecho, ¿verdad? Como es un apartado que es típico
en los procesos civiles, ¿verdad? En los memoriales civiles jamás va a presentar usted un memorial que no lleve un apartado de fundamento de derecho, donde usted cite los artículos y los transcriba total o parcialmente. Fíjense, compañeros, que algunas cosas se han perdido con el tiempo, pero ya la práctica pues también ya ha ido cambiando. Antes, hace muchos años, compañeros, digamos antes que yo empezara a ejercer incluso, el apartado de fundamento de derecho en los memoriales civiles, no en laborales, sino en los civiles, ese apartado era un apartado en el cual pues el abogado lo que hacía era una exposición, una relación del caso concreto que se estaba planteando ante el órgano jurisdiccional relacionado con las normas esenciales aplicables a ese caso concreto, ¿verdad? Entonces no era lo que es hoy, ¿verdad? En otras palabras, usted hoy mira un memorial de cualquier abogado o cualquier proceso que usted vea, o si trabaja en tribunales civiles, usted va a ver que el fundamento de derecho es solo transcripción de artículos, ¿verdad? Dice, el Código Civil en la parte conducente del artículo 5 establece, que asimismo en la parte conducente del artículo 400 establece lo siguiente, transcripción. Que el Código Procesal Civil y Mercantil en su artículo tal establece. Que también en la parte conducente o en el inciso tal del artículo tal, pues dice tal cosa. Entonces, eso es el fundamento de derecho actualmente, compañeros. Ya es una mera transcripción total o parcial de ciertos artículos. Cuando nació esta situación del fundamento de derecho y la idea, digamos, la idea primaria era que en ese apartado, la parte procesal, a través de su abogado, que es el que redacta y que es el responsable, digamos, de la juridicidad del memorial que se presenta, que autoriza con su firma, que el abogado hiciera, como les repito, una relación entre el caso concreto y la normativa aplicable al mismo. Una especie de explicación por qué ese caso encuadraba en los supuestos de derecho de esas normas. Y por supuesto citar las normas ahí, en los artículos. Pero ahora ya no se hace así, ahora ya solo es copia, ¿va, compañeros? Ahora solo se transcribe total o parcialmente el o los artículos relacionados con el asunto y se acabó. Ese es digamos, el apartado de fundamento de derecho. Ahora bien, el fundamento de derecho, entonces, no se aplica o no se requiere en los memoriales del juicio ordinario laboral. Por supuesto que si usted lo quiere poner, póngalo, pero ahí va a estar papel y va a estar tinta porque no sirve de nada, ¿verdad? Pero, o si quiere impresionar a su cliente para que el memorial lleve más hojas, pues ponga un fundamento ahí de 2 páginas, ¿verdad? Para que miren que es grande el memorial, pero en realidad la ley, digamos, toda vez que está este principio poco formalista o sencillez, no hay necesidad de estar colocando ese apartado. Entonces, anotemos ahí, compañeros, dice poco formalista o sencillez, ¿verdad? Principio poco formalista o sencillez. Consiste en que las actuaciones procesales están desprovistas de formalismos
están desprovistas de formalismos sin que ello implique falta de técnica. Sin que ello implique falta de técnica. Y en otro cuestionamiento podría ser, compañeros, que no es necesario el apartado de fundamento de derecho y cita de leyes en los memoriales, que no es necesario los apartados de fundamento de derecho y cita de leyes en los memoriales del juicio ordinario laboral por el principio, 2 puntos, y le ponen poco formalista. Anotemos algo que también mencionamos, pero si no lo anotamos, compañeros, cuando hablamos de la oficiosidad. Se recuerdan que hablamos que el juez era el que impulsaba el proceso, pero anotemos ahí que en el juicio ordinario laboral, y esta es la pregunta que yo les he dicho algunas veces que he preguntado he realizado en el técnico profesional, ¿verdad? Cuando examino laboral, he preguntado que en el juicio ordinario laboral no opera la caducidad de la instancia en virtud del principio y la respuesta sería oficiosidad, ¿verdad? Que no opera la caducidad de la instancia en virtud del principio en virtud del principio de oficiosidad, ¿verdad? Entonces yo en los privados pues he preguntado muchas veces, le digo al alumno, dígame por qué. Yo no le digo al principio, porque si no, ahí ya lo estoy ubicando, ¿verdad, compañero? Yo le digo, dígame por qué no opera la caducidad de la instancia en un juicio ordinario laboral, ¿verdad? Entonces, yo les digo, compañeros, que muchísimo, la mayor parte, digamos, si hablamos de porcentaje, un 70% o 75% no me contesta, o me contesta otra cosa, ¿verdad? Y son pocos los estudiantes que efectivamente se ubican en que por la oficiosidad no procede la caducidad de la instancia, ¿verdad? Entonces, anotémoslo bien, compañeros, porque son cosas para la vida también, ¿verdad? No es solo para el segundo parcial, ¿verdad, compañeros? Sino que es para la vida. Eso es importante que digamos, lo entendamos bien, compañeros. Vamos a ver de qué otro principio hablaron. Alguien mencionó la concentración también, ¿verdad? Entonces, hablemos algo sobre este principio de concentración. Consiste en que se reúnen varios actos procesales en una misma audiencia. Consiste en que se reúnen varios actos procesales en una misma audiencia. Luego, compañeros, vamos a ver, entonces hablamos de la concentración, ¿verdad? Estamos bien. Algo que también mencionó el amigo, ¿quién fue el que? Owen creo que fue el que mencionó el listado ahí de principios. Y un principio que es importante es el de flexibilidad en la apreciación de la prueba. Anotémoslo, compañeros. Principio de flexibilidad
en la anotación, en la apreciación de la prueba. Principio de flexibilidad en la apreciación de la prueba. Consiste en que la prueba se aprecia en conciencia, ¿verdad? Consiste en que la prueba se aprecia en conciencia. Alguien también mencionó este principio de lealtad, compañeros, de eso platiquemos algo. Ese principio se llama lealtad, probidad o buena fe. Lealtad, probidad o buena fe. Miren, compañeros, en la práctica es esto de la buena fe. Lamentablemente hay muchos colegas que actúan de mala fe, ¿verdad? De mala fe. Incluso algunos como que toman el problema de manera personal, ¿verdad? Es decir, que si la empresa contesta o se opone o no le quiere pagar las prestaciones al patrón o al trabajador, entonces el abogado al trabajador a veces pues ya toma personal eso, ¿verdad? Y entonces, compañeros, eso como un consejo y ojalá que nunca se les olvide, compañeros, lo que les voy a decir. Cuando uno actúa como abogado, compañeros, en un proceso, sea laboral, sea civil, penal, lo que sea, nunca se nos olvide que nosotros estamos actuando en calidad de profesionales del derecho. Que a mí no me guste, por ejemplo, que yo estoy asesorando, por decir algo, o auxiliando a una señora que está requiriendo pensión alimenticia y que a mí no me guste que el señor, pues, en la conciliación no haga ninguna propuesta y que se vea digamos, un padre irresponsable y que eso no me guste a mí como persona, eso no quiere decir que afecte mi actuar como abogado, porque ahí yo no estoy en otra posición, compañeros. Yo estoy como abogados en esa audiencia. Entonces, el problema de muchos colegas, compañeros, es que personalizan la situación, ¿verdad? Y se enojan y se molestan y alegan o tratan mal al otro colega y entonces, pues hemos visto lamentablemente, compañeros, en tribunales, hemos visto que a veces hay falta de respeto, ¿verdad? Incluso se recuerdan ustedes unas imágenes, digamos, lamentables, ¿verdad? Que como consecuencia de eso, creo que a dos colegas los inhabilitaron un año en el ejercicio de la profesión en el Tribunal de Honor. No sé si se recuerdan de eso. No voy a decir los nombres también por razones éticas, pero en las noticias salió, ¿verdad? Por eso se los comento, salió, me recuerdo, las imágenes cuando estos abogados le faltaron el respeto a una juez, ¿verdad? Una juez penal. No sé si se recuerdan de eso. Eso ya fue, pues, hace quizás unos 8 años, 7 años por ahí, más o menos, 6 años, que sucedió eso y eso estaba siendo filmado, pues, por las cámaras de televisión y se ve ahí cómo estos abogados insultan, digamos, a la juez, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con eso, compañeros. Nosotros, yo sé que todos tenemos un temperamento diferente, ¿verdad? Y algunos son más efervescentes que otros o hay unas mujeres también un poco, digamos, también pesaditas, ¿verdad? Con un carácter fuerte, ¿verdad, compañeros? Llamémosle fuerte, hombres y mujeres, ¿verdad? Y pues algunos rayan en ciertas abusiveces, digamos, cuando se expresan, ¿verdad? Y fíjense, compañeros, que hasta las señas o los ademanes que se hacen, digamos, pueden ser incluso ofensivos o discriminatorios, digamos,
El lenguaje corporal, exactamente, Betsy, Betsy, ahí estamos bien. Es el lenguaje corporal que tenemos, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Entonces, a veces solo con una mirada, con una mala cara, un voltearse para otro lado, etcétera, podemos nosotros ofender a otra persona o a otro colega. Entonces, nunca, compañeros, nunca ofendamos o le faltemos el respeto a un juez o a otro abogado, porque ellos se merecen respeto y nosotros también nos merecemos respeto. Fíjense que si ustedes se meten a la cabeza eso que hoy les estoy diciendo, fíjense bien, no sé si el otro colega se los ha dicho, otro profesor, pero tómenlo muy en cuenta, compañeros, por favor. Y fíjense, compañeros, que yo he tenido cantidades de audiencias de todo tipo y muchas veces ahí llego a conocer al abogado y muchas veces hasta quedamos de amigos después de esa audiencia, ¿verdad? Eso no quiere decir, obviamente, que nos vamos a prestar que porque ya se platican, ya se saludan, entonces de repente se van a poner de acuerdo. No, eso no, tampoco, eso es antiético también. Lo que yo les digo es de que tenemos que actuar con respeto, con ética hacia las partes procesales, hacia sus abogados y hacia los jueces o magistrados. Todos merecen un respeto, como nosotros también nos merecemos un respeto y podemos pedir que nos respeten también, ¿verdad? Hasta el propio juez o al abogado, ¿verdad? De la contraparte. Pero hay que tener cuidado, compañeros. El respeto es algo muy importante y trae muy buenos frutos. Yo les digo que trae muy buenos frutos porque yo he conocido, incluso recientemente, pues a principios de este año demandé 3 demandas contra una institución del Estado y ya tuvimos un par de audiencias con la contraparte y entonces hasta el mismo abogado de la contraparte me dijo un día, pero qué bien, me dijo que así como usted actúa, así yo actúo. Usted es muy respetuoso, yo también soy muy respetuoso. Aquí no es un pleito entre usted y yo, nosotros somos abogados, ¿verdad? Entonces venimos aquí, usted asesora al trabajador y yo asesoro a la institución pública como ente patronal y el problema no es entre usted y yo, todo esto es técnico. Y yo entiendo que así lo maneja usted y yo así lo manejo. Y miren, compañeros, que hasta antes o después de las audiencias podemos saludarnos y platicar con el otro abogado sin esa tensión que en muchos casos, lamentablemente, los mismos abogados, compañeros, digamos, propician en una audiencia o antes o después de una audiencia. Recientemente me enteraba platicando, sí, vamos a hablarlo de la inspección también, compañera. Recientemente me enteré hablando con un amigo abogado que a una colega pues le certificaron lo conducente también, ¿verdad? Una abogada le certificaron lo conducente, una juez laboral le certificó lo conducente al Tribunal de Honor por faltarle el respeto a ella como juez, ¿verdad? En la audiencia hay que recordar, compañeros, que ahora todo queda grabado, ¿verdad? Entonces ahí no hay pierde, ¿verdad, compañeros? Ahí ya no puedo decir yo no lo dije o yo no lo hice porque hay audio y video, ¿verdad? Entonces, si lo hice y ahí está grabado, ¿verdad, compañeros? Esa prueba es irrefutable, ¿verdad? Entonces, me contaban a mí qué pasó, ¿verdad? Y entonces sí se entiende que es una falta de respeto lo que ella hizo en contra de la juez y pues le certificaron lo conducente. Entonces, eso es algo reciente, hace un par de semanas. Entonces, pues le van a iniciar el procedimiento disciplinario ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado, compañeros, en ese sentido. Luego, Ingrid se refería a la inspección de trabajo. Miren, compañeros, ahí es otro tema, ¿verdad? Porque lo que pasa es que en la inspección de trabajo, primero, normalmente no son abogados los inspectores, ¿verdad? Empecemos por ahí. Y luego, el inspector de trabajo, la característica de la mayor parte, pero yo conozco algunos, ¿verdad? Que son inspectores de trabajo, ellos por razones de su función, muchas veces
también son un poco también abusivos para actuar, ¿verdad? Eso, digamos, para los que han tenido la experiencia o de repente alguien trabaja de ustedes en el Ministerio de Trabajo o qué sé yo, o tiene relación con alguien que sea inspector, muchas veces actúan así, pero es por la función que a veces pudiera ser entendible. ¿Por qué razón, compañeros? Porque hay que recordar que ellos son una especie de contralores, ¿verdad? Por eso son inspectores, ¿verdad? Ellos controlan las cuestiones. Entonces, por ejemplo, no van a llegar a una empresa, digamos, a contarle chistes al gerente, por ejemplo, ¿va, compañeros? O al patrono. Entonces, ellos normalmente llegan un poco prepotentes, ¿verdad? A veces es innecesario también, ¿verdad, compañeros? Porque yo siempre he dicho, compañeros, que usted puede decir no, pero ese no lo puede decir de 1000 maneras, ¿verdad? El no puede ser, digamos, un no con una explicación que agreda a usted verbalmente a la otra persona, pero puede ser un simple no, o puede ser un no, como dijera la canción, así camuflajeado, ¿verdad, compañeros? ¿Verdad? Entonces, cuando es así, pues, bueno, usted sale hasta tranquilo, ¿verdad? Me dijo, yo me recuerdo, fíjense que en un privado me recuerdo que examinamos nosotros a un estudiante y lamentablemente perdió su examen. Yo pues estaba integrando la terna del tribunal examinador yo me di cuenta que él solo terminó su examen y se fue a platicar con el coordinador de privados, ¿verdad? Dije, bueno, saber qué estará haciendo. De repente, como perdió, tal vez se está quejando o no sé, ¿verdad? Pero en fin, que solo lo vi, ¿verdad? Que estaba platicando ahí. Cuando ya terminó toda la actividad y estábamos despidiéndonos del coordinador, los examinadores, me dijo el coordinador, fíjese que el alumno X, ¿verdad? Que ustedes examinaron, entiendo que usted era el presidente de la terna y él perdió su examen. Sí, le digo, ¿qué pasó? Pues fíjese que él vino aquí conmigo a platicar y me vino a agradecer que no obstante que él había perdido el examen, los examinadores habían sido pues muy éticos en examinarlo, muy correctos, y que él reconocía que le faltaba todavía por estudiar para someterse a un examen de esa naturaleza. Imagínense, compañeros, eso fue lo que le fue a decir al coordinador. Algo tan maduro, compañeros, porque como yo mencioné la otra vez así, como una especie de broma, muchas veces uno, por ejemplo, para los que alguna vez jugamos fútbol, ¿verdad, compañeros? A veces cuando uno pierde, el malo es el árbitro, ¿verdad? Y uno no reconoce que a veces su equipo es el que no jugó bien. Pero es fácil echarle la culpa a una tercera persona, ¿verdad? Por aquel o por aquella o por el árbitro. Pues no pudimos ganar el partido. Y a veces en los privados pasa mucho eso, por eso les hago esta comparación. Porque en los privados muchas veces el alumno dice, no, es que la terna no servía, ¿verdad? O es que el licenciado tal, él fue el del problema. Y entonces siempre como buscando pretextos, ¿verdad, compañeros? Por supuesto que en algunas oportunidades puede ser que haya alguna situación irregular con algún examinador. Pero lo que yo les digo es que muchas veces, compañeros, no tenemos la suficiente madurez para, digamos, reconocer que nos equivocamos, ¿verdad? O sea, el ser humano en general tiene esa virtud, muy pocos la tienen, que uno se equivoca. Y entonces lo mismo pasa en los privados. Muchas veces el alumno no reconoce que a él le falta y que debe estudiar más, sino que el malo para él fue el examinador, digamos, o la terna examinadora, pero no dice, no, es que sí, yo estudié poco, me falta esto, me falta lo otro, y le voy a estudiar más a fondo y regreso a un nuevo examen, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que madurar, compañeros, en ese sentido. Pero todo esto se los digo por el tema de este principio de la buena fe
probidad o lealtad, ¿verdad? Que tenemos que actuar con la verdad, compañeros. Tanto en la relación, en las audiencias, ese interactuar, y como lo decía Betsy, el tema ese del lenguaje corporal que debemos tener y el lenguaje pues oral, ¿verdad? Que usamos, ¿verdad? La palabra, el uso de la palabra, tenemos que tener pues mucha moderación, ¿verdad? Mucha moderación. Y usted, fíjense, compañeros, de que usted a la audiencia, ya en la audiencia usted tiene que actuar de la manera más tranquila. Usted sabe a lo que va, sabe qué pidió, qué planteó y qué puede pasar. Usted no tiene por qué estar ahí tratando mal o amenazando a la otra parte. Yo me recuerdo en una audiencia de un caso de familia, un juicio oral, ¿verdad? De pensión alimenticia, que yo iba auxiliando al demandado, al señor, y una abogada a la demandada. Y entonces en la etapa de conciliación, pues hicimos algunas propuestas ahí para ver cómo resolver en atención a la capacidad económica del cliente. Pero ella, digamos, la abogada, como una especie de amenaza, nos dijo a nosotros, dirigiéndonos a nosotros, que aunque esa pensión se fijara en ese juzgado donde estábamos en ese momento, que era primera instancia, pues ella tenía la seguridad que en una sala de apelaciones iban a revertir y que le iban a poner tanto de pensión alimenticia al señor. Es algo innecesario decir eso a compañeros, porque, digamos, si eso podía pasar, pues entonces no necesariamente también lo tenía que decir, pues, o sea, nosotros sabemos que ella podía apelar, pues si no le gustaba la sentencia de primera instancia, ese juicio ordinario, ese juicio oral de alimentos en materia de familia, pues ella tiene su derecho de apelar, pues. Y efectivamente, fíjense, compañeros, que lo que nosotros, fíjense que fue tan interesante el caso. Por eso me recuerdo de hace muchos años, pero me recuerdo de eso porque la pensión que nosotros ofrecimos fue la pensión que el juez señaló en la sentencia, porque no nos pusimos de acuerdo, ellos no estaban de acuerdo con eso. Entonces se llegó a esta sentencia. En la sentencia fijan la misma cantidad que nosotros habíamos propuesto en la audiencia. Y ella, pues obviamente no conforme, la abogada y la señora, pues apelaron, se fue a la sala de apelaciones y bueno, se ventiló la segunda instancia. Y con la sorpresa, compañeros, de que la sentencia de segunda instancia confirmaba en su totalidad la sentencia de primera instancia. Entonces lo que ella dijo, o su conducta, o su enojo, digamos, de la abogada, les digo, porque como estamos hablando de las actuaciones de abogados, por gusto, ¿va, compañeros? O tal vez por querer impresionar a su cliente de que ella alega y que pelea y que grita un poco, ¿va, compañeros? Pero no es esa la situación. Lo importante es la cuestión técnica. Entonces, no podemos ir. Yo me recuerdo, no sé si les conté la otra vez, pero una vez también tuvimos una audiencia y la contraparte estaba representada por una abogada que había sido juez de trabajo y había conocido unos casos que yo había sido abogado en esos casos. Fíjense, entonces me pareció interesantísimo el caso, porque ella llegó como abogada, pero porque había renunciado a la judicatura. Y resulta que solo a plantear una excepción, compañeros, de litispendencia infundada, ¿verdad? Una mentira del tamaño del proceso mismo, ¿verdad? Entonces, me defraudó, realmente me sentí defraudado, ¿verdad? Pensé que iba a ser un proceso de altura, ¿verdad? Dado que ella pues tenía muchos años de ejercicio como juez, como abogada, y pues yo también algunos añitos ahí de ejercicio y otros añitos dando este curso. Entonces pues dije, bueno, eso va a estar interesante, ¿verdad? Qué bien. Y que sí, me sale con una cuestión falsa, compañero. Entonces, casi que me voy de espaldas ahí, ¿verdad? En la audiencia, pero bueno, esa fue la actitud de ella. Una cuestión cabal, esto que estamos hablando. Bueno, anotemos algo entonces, compañeros, sobre el principio de lealtad, probidad o buena fe. Consiste en que dentro del juicio las partes deben actuar
con la verdad, con ética y no en forma maliciosa. Y no en forma maliciosa. Bien, ahí estamos, compañeros. Vamos a terminar la clase porque queda un par de minutos para empezar con la otra sección. Siempre es un gusto saludarlos. El lunes abrimos la tarea para el Laboratorio 3 2022 en Classroom para que lo suban, compañeros. Vamos a dar todo el día, bueno, el lunes hasta las 6, 7 de la noche para que puedan, a las 6 quizás por ahí, para que puedan subir su trabajo, su tarea del Laboratorio 3 2022. Es un gusto saludarlos. Feliz tarde, compañeros. Muchas gracias, Eli. Que tengan feliz tarde. Igualmente, feliz tarde. Felicidades, compañeros. Gracias, licenciado. Feliz tarde, buen fin de semana. Igualmente, Ingrid, pensé que no se había conectado o no la vi por ahí. Igualmente, feliz tarde. Nancy, Feliz tarde. feliz tarde. Feliz tarde, compañera Amelia.